vamos a comenzar, o sea, ya la sílaba es algo sumamente conocido, ¿cierto? La sílaba ya ustedes deben conocerlo, ¿no? No hay mucho que decir sobre la sílaba, pero vamos a conocer algo nuevo, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? Por ejemplo, la sílaba que dice es, la sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz, por ejemplo, computadora, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos, están todas en sílabas. Si nosotros unimos unas sílabas, si unimos sílabas, vamos a formar una palabra, ¿cierto? Vamos a formar una palabra. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora veamos en la número 2 y dice, completa con la sílaba adecuada. Por ejemplo, dice au, ¿qué será? Auto. ¿Cierto? Auto. ¿Sí? Auto. Espera. Abajo será ¿qué cosa? Carretilla. Carretilla. Correcto, carretilla. Elo, ¿cierto? Acá me pusieron uno más, pero estaba mal. Correcto, se me pasó. Entonces acá tenemos bo. ¿Qué es? Un bo. Bote. ¿Listo? Cinturón. Entonces, acá tenemos, como ven, están todas separadas por sílabas, ¿correcto? Todo está separado por sílabas. Pero ahora, ¿qué cosa conocemos sobre las sílabas? Para nosotros separar las sílabas es algo sencillo. Vamos a ver más adelante lo que es diptongo y atotriptongo, ¿sí? Vamos a ver eso. Pero tenemos que antes de eso conocer a mayor profundidad, ya para su grado de ustedes, sobre los elementos de la sílaba. Yo lo voy a poner de esta manera, ¿ya? Lo voy a poner en pizarra. Por ejemplo, acá creo que tengo una, ¿listo? Acá tengo una, pero vamos a hacerlo de otra manera, ¿listo? Vamos a hacerlo, por ejemplo. Vamos a conocer a cada una de ellas. La definición lo tienen ahí, pero vamos a hacerlo de otra manera, ¿sí? Vamos a trabajarlo acá. Entonces, a ver. Pondremos la siguiente palabra así. Transport. ¿Listo? Pondremos la siguiente palabra de esta manera. ¿Listo? La palabra transporte. Ahora, voy a poner arriba, voy a poner los tres elementos. Ay, listo. Acá voy a poner los tres elementos. Y como tres elementos tenemos uno, lo que es la cabeza, ¿ya? Porque se llama? Una sílaba se divide en cabeza, encima y en coda, ¿correcto? Y en coda. Se dividen esas tres cosas. Pero ahora, profesor, ¿qué cosa significa cada una de ellas? Yo no entiendo. Parece chino. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Simplemente lo separo bonito. Listo. Entonces, ahora vamos a poner, por ejemplo, la cima es también conocida como núcleo. ¿Sí? El núcleo de una sílaba. ¿Listo? Ahora, voy a poner de esta manera acá. ¿Y quiénes, profesor? ¿Quiénes son prácticamente el núcleo en una sílaba? Los voy a poner, son las vocales. ¿Ya? ¿Quiénes son las codas y quiénes son las cabezas? Ambos son consonantes. ¿Ya? Son las consonantes. En ambos casos son las consonantes. ¿Ya? Ahora vamos a conocer cada una de ellas. ¿Sí? Ahora,
quiero que ustedes sepan lo siguiente. Cuando tú tienes una sílaba, y los voy a encerrar acá, ¿sí? Los voy a encerrar. Por ejemplo, tenemos esta sílaba, transporte. ¿Cuántas sílabas son? 3, ¿cierto? Son 3 sílabas. Cada una de esas sílabas está dividido en 3 partes. Tenemos, ¿qué cosa? Cabeza, cima y coda. La cima también es llamado núcleo. Pero, ¿quiénes son los núcleos? ¿Qué dice? Son las vocales. Por lo tanto, mira, lo voy a señalar, ¿sí? Lo voy a señalar. Y diré, ¿qué cosa? Que ¿quién es la cima? Acá, en esta sílaba, la A. La A es una cima, porque es la vocal, o sea, el núcleo de esa sílaba. Acá en por, ¿quién viene a ser? Mira, la vocal O. En la otra sílaba, ¿quién viene a ser? La E. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguien alguna pregunta? ¿Duda? No, profesor. ¿No? Ya. Entonces, ustedes, por eso yo quiero que ustedes estén sumamente atentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cima son los núcleos, o sea, son las vocales de cada una de esas sílabas, ¿correcto? Son cada una de ellas. Pero ahora, ¿qué cosa es una coda? ¿Qué cosa es una cabeza, profesor? Yo no entiendo todavía eso. ¿Cabeza, una extremidad del cuerpo? No, nada tiene que ver. La cabeza, ¿ya? ¿Es qué cosa? Son las consonantes. Escuchen, miren. Eso está ahí escrito en la separata que les he dicho. Pero yo se lo digo con mis palabras. La cabeza son las consonantes que se encuentran antes, ahí lo pongo, ahí está la flecha, que se encuentran antes, ¿ya? Lo voy a poner la palabrita acá abajo, antes, se encuentran antes de ¿quién? Que el Del núcleo. núcleo. Entonces, por lo tanto, diremos lo siguiente, voy a poner de amarillo, ¿sí? Por lo tanto, voy a ponerlo de amarillo. Entonces, la cabeza, si son las consonantes que están antes del núcleo, o sea, antes de la cima, entonces, ¿quiénes serán las...? Ay, está con azul. Amarillo. Entonces tenemos que, ¿quiénes serán las cabezas, por ejemplo, en esta sílaba de acá? La TR, ¿sí? Porque esas son las consonantes que están, puede ser una o puede ser dos. Esas son las consonantes que están antes de la vocal, ¿cierto? Las consonantes que están antes de la vocal se les dice que son las cabezas de la sílaba, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, diremos qué cosa, que en la sílaba por, ¿quién será la cabeza? La P, ¿cierto? La P. La P viene a ser la cabeza, ¿correcto? Y en la otra sílaba T, ¿quién viene a ser la cabeza? La T. La T, ¿cierto? La T. Entonces, acá viene a ser la T. Ahora vamos a conocer al famoso coda. No es de un juego, no es del juego COD, por si acaso, de Call of Duty no es. ¿Listo? Coda. ¿No? No es codo tampoco, es coda. ¿Ya? En la mañana me dijeron, profesor, codo, no, coda. ¿Sí? Entonces, acá vamos a conocer que la coda son es la consonante o consonantes. Igual que están después que ¿quién? Que están después del núcleo, o mejor dicho, la cima. ¿Listo? Por lo tanto, diremos, acá lo vamos a poner de verde, que la coda, ¿quiénes serán? Por ejemplo, acá, NS, porque están, ¿por qué? Porque están después, ¿cierto? Porque están después que ¿quién? Que la vocal. Ahora, en la siguiente, tenemos ¿qué cosa? Acá será la R, porque está después de la vocal, o sea, después de la cima. Y la pregunta del millón, en la tercera sílaba, ¿tiene coda? ¿Acá tiene coda? No, profesor. No, profesor. No tiene, ¿correcto? Si no ves No. una vocal, significa es que no tiene. No significa que siempre todas las palabras van a tener coda o todas las sílabas. Va a haber sílabas que solamente tienen cima. ¿Listo? Yo lo que quiero que tú entiendas es que toda sílaba siempre va a tener que tener núcleo. Núcleo. ¿Ya?
La cabeza o la coda puede haber como que no puede haber. Puede haber uno o puede haber los dos o no puede haber ninguno. ¿Correcto? ¿Cómo? A ver, profesor, un ejemplo. Te lo pongo acá un ejemplo sencillo, claro, ¿no? ¿Ya? Y te lo digo así. Por ejemplo, la palabra a, amarillo, no sé. Por ejemplo, la palabra a, re, o. Ahí está, mira, ve, la palabra aéreo está separado, ¿cierto? En sílabas. Obviamente hay tilde, pero ya. Acá solamente, guíate, no te guíes por tildes ni nada, solamente en la separación de sílabas. ¿Cuántas sílabas hay? 4, ¿cierto? Ahora, Sí. en la primera solamente estoy viendo qué cosa. En la primera solamente tiene, a ver, ¿dónde está este circulito? En la primera solamente tiene qué cosa. Cima, porque es una vocal. ¿Tiene cabeza? No. No. ¿Tiene coda? Tampoco. La E, ¿tiene cabeza? No. Coda, tampoco. ¿Sí? Entonces, acá es igualito. La re, acá sí tiene cabeza, profesor, porque está antes de la vocal. Pero ¿tiene coda? No. No. La O, también lo mismo. ¿Listo? La O también es lo mismo. ¿Correcto? La O solamente tiene cima. ¿Sí? Entonces, hasta acá, por eso que quiero que quede demostrado esto, que ¿qué cosa es lo que siempre va a tener una sílaba? Un núcleo, o mejor dicho, una cima. Cima. ¿Correcto? Ya. Entonces, hasta ahí, mi pregunta es, ¿han entendido hasta ahí todos o alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Para Yo sí nada, entendí, profesor. Todo profe. Yo sí ¿Todos han entendí. entendido? ¿Todos han entendido? Sí, Leonard, profe. James, ¿también igual? Estoy preguntando, por eso traten de aprovechar, chicos, y traten de uno de decirme, por ejemplo, no, prácticamente no. Si algo no han entendido. Por ejemplo, a ver, si yo escribo acá, por ejemplo, escribo car. Esta es una sílaba. Car. Quiero que me digas quién es la cabeza, Diego, en la sílaba car. ¿Quién es la cabeza? En la sílaba car, Sí, en la la sílaba cabeza car, es la C, las. porque va antes. Es la Antes, consonante correcto. que va Y antes. la coda, La coda va después, es la R. la R, correcto, muy Y bien. Esa es como la queda definición. la cima, o también conocido como el núcleo, es o sea, es la vocal que hay. Correcto, puede ser cualquiera, ¿cierto? Listo, muy Siempre bien. Listo. Entonces, ahora tenemos la siguiente, por ejemplo, la siguiente. Daniel, Profe. ¿me puedes indicar en esa sílaba cuál es la cabeza? No tiene cabeza. No tiene cabeza, o sea, es una persona sin cabeza. ¿Tiene Sí. coda? Sí. ¿Cuál es? En NS. NS, correcto. ¿Y su núcleo? E. La E, ¿correcto? Entonces, como Sí. pueden ver, es de esa manera. Tú puedes tener cualquier sílaba y los vas a reconocer de esa manera. La cabeza está antes, la coda está después, ¿no? Y el núcleo siempre va a estar, es la vocal. Puede estar en el medio, o no necesariamente siempre en el medio, pero puede estar al inicio o al final, ¿no? Como pueden ver. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí es más o menos lo que tenemos que ver sobre, ¿ya? Sobre lo que viene a ser esos son los 3 elementos de una sílaba. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vamos a nuestra querida separata. Y entonces, acá ya estamos viendo, ¿no? Ahí está, mira, ve, la cabeza dice, es aquella consonante o consonantes que se ubican antes del núcleo, ¿no? Su presencia es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque puede haber o no puede haber, ¿correcto? Dice, la cima, ¿ya? La cima es el elemento obligatorio de la sílaba, o sea, siempre tiene que haber, ¿correcto? Es decir, que siempre tiene que estar presente. La constituye una vocal llamada núcleo de la cima.
Y la coda es aquella consonante o consonantes que se ubica después del núcleo. Su presencia, al igual que la cabeza, es opcional. Entonces, acá comenzamos con la 1. Por ejemplo, Diego, dime, acá dice, escribe quién es la cabeza de las siguientes sílabas. En la primera, Encar, ¿quién es la cabeza? La cabeza es C. Correcto. La siguiente, Haniel. En Li, ¿quién es la cabeza? L. L, correcto. En Al, James, ¿quién es la cabeza? James. James, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Puedes escribir, si no deseas hablar, puedes escribir. El chat puedes escribir para cuando quieras responder algo. Listo, ya, bueno. Ya, entonces acá, cabeza tiene, no hay, ¿cierto? Leonard, la siguiente dice acá, en la O, dice, escribe quién es la cima de las siguientes sílabas. ¿Cuál será la cima de acá, de O, de la sílaba O? Leonard, ya. Diego, ¿quién es la cima? La cima es O. O, correcto. La siguiente, Haniel, ¿quién es la cima? La A. La A. En la siguiente será la E, supuestamente, ¿no? La cima. Correcto. Ahora vamos, bueno, esto es algo ya conocido. La sílaba tónica y la sílaba átona, ¿correcto? ¿Qué significa la sílaba tónica? Es la sílaba que tiene mayor Lo que sonido tiene mayor sonido. Bueno, sí, de no. voz, Sí. ¿correcto? Es la que tiene mayor sonido de voz. Profesor, ¿cómo es eso? Hábleme en castellano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la palabra, ¿ya? Si yo tengo la palabra pared, yo lo separo en sílabas. Pared. Ahora dime, ¿cuál es la sílaba que tiene el mayor sonido de voz? ¿Cuál es la sílaba que tiene mayor sonido de voz? Pa. No sé. No, red, red, red. ¿Cuál de las dos? ¿Pa o la red? Pared. ¿Qué dice? Red, 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 red. ¿Ya? Pared. Red ¿Profe, es, me escucha? sí, red. Ay, ¿Listo? Entonces, red viene a ser ¿qué cosa? La sílaba tónica. Es la que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Correcto? Es la que tiene mayor fuerza de voz. Y la pa, ¿qué vendría a ser? Si red es la sílaba tónica que tiene mayor sonido de voz, la pa, ¿qué será? ¿Qué sílaba? La sílaba A. átona. Profesor ¿Cuál? átona. Correcto, será la sílaba átona. ¿Listo? Entonces, eso es así de forma sencilla, la sílaba átona y la sílaba tónica, ¿sí? La sílaba átona viene a ser la que tiene la mayor fuerza de voz y por lo tanto las demás sílabas que quedan vienen a ser ¿qué cosa? Las sílabas átonas, ¿cierto? La tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz y las demás serán las átonas, ¿correcto? Listo. Entonces, ahora, quiero que uno acá, palabras monosilábicas, monosílabas, ¿ya? Lo que son palabras monosilábicas o palabras monosílabas. Son aquellas que contienen una sola sílaba, nada más, chicos, solamente una sola sílaba. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ahí estamos viendo palabras como que pan, sol, mar, etcétera.
¿Qué otras palabras con una sola sílaba existen? ¿Cuáles me pueden decir? La mayoría son, bueno, muchos son números, por ejemplo, 1, 2, 1000. Ya. ¿Qué otras? Aparte de los números. Rol, o sea, ¿Cuál? un rol en la escuela, por ejemplo. Otra. Ay, 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 ay. ¿Qué otra palabra puede existir aparte de los números? Hay varias, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. Flote en su mente. Par, por ejemplo, un número par. Ya, a ver, la palabra par, ya, bueno, puede ser que sí, ya. Normal. Pez. Ya, ahí está, hasta que alguien dijo algo. ¿Ves? ¿Qué otra? Profesor, yo dije pez. Por eso, pero ¿qué otra? ¿Qué otra? Hay un montón, ¿ah? Aquí dice 3 ejemplos. Paz. Correcto, paz. ¿Qué más? Está diciendo. ¿Le puedes pedir ayuda a Sergio? ¿Ah? Vos. Ser. Ya, ser, pero busquemos palabras que tengan significado. A ver, ¿qué cosa significa ser? Lleva. Ser de un No, ser lleva, vivo. no. Pues. No, Ser. pero claro, pero ser es un verbo, pues, o sea, no. Ser, pero Lleva. que no, Lleva. lleva, no. Lleva tiene 2 sílabas, solamente que tenga una sílaba. Ah, Que tenga significado. Por ejemplo, 1000 sabemos par, ya. Pez también tiene significado. Por ejemplo, pan, sabemos que es un pan, que es un sol, que es un mar. Muchos me han dicho, a ver, por ejemplo, ahí también me habían dicho, ¿no? Me habían dicho qué cosa. Me habían dicho me habían dicho la palabra muy. ¿Pero qué significa muy? Es un conector, pero que tenga significado. Palabras monosílabas, o sea, quiero palabras. monosílabas, pero que simplemente que tengan significado. O sea, Gris. gris, ya, por ejemplo, gris, sabemos que es un color, ¿no? Sí, normal, no hay problema, gris. Hay algo que, no, pez ya está. Hay algo que se utiliza para las comidas. No, mes, no pez. Mes. Mes, correcto, mes, está bien. Res, carne de res, pues. Res. Ya, res. Fue. Ya. Fue. Fue, pero no, fue eso, no me digan verbos, no me digan verbos. Fue. Algo que se utiliza para las comidas. Sal. Correcto, sal. Ya listo, entonces ustedes pueden investigar otras palabras, pues, ¿no? Ahora, ¿qué significa palabras polisílabas? ¿Qué significa que tienen 2 o más sílabas? ¿Sí, chicos? O sea, simplemente tenemos los monosílabas y las polisílabas. Mono significa uno, que solamente tiene una sílaba. Y poli significa que tiene de 2 o más 4. sílabas. Bueno, De 2 a más. De 2 a más. ¿No? Porque si queremos hablar de 2 sílabas exactamente, sería bisílabas. 3 sílabas, trisílabas. 4 sílabas, tetrasílabas, ¿no? Y a partir de 5, ¿no? Polisílabas. Pero polisílabas se contabiliza desde 2 hacia adelante.
¿Listo? Desde 2 hacia adelante. Entonces, ya se secó mi boca otra vez. Entonces, poner acá los ejemplos, puedes ponerlo cualquiera, ¿no? Cualquier palabra que tenga más de 2 sílabas, cualquiera. Por ejemplo, puedes poner canción, ¿no? Puedes poner Cancún, ¿no? Poner Cancún, si quieres, también puedes poner Colombia. Lápiz. Lápiz, mochila, tajador, televisión, laptop, peluche, ropero, cama, Televisión. Ah, bueno, ya. televisión, perfume, vaso, celular, frazada, zapatillas, zapatos, sandalia, puerta, Tele. tablet, Globo. polarcito, no sé, polar. Cualquier cosa puedes ponerlo ahí ya prácticamente, ¿sí? Todas las palabras Entonces, del mundo. Murciélago. a veces hasta la sopita de murciélago también que es muy rica, ¿no? Sí, Entonces, pues usted ha hablado de la sopita de murciélago. Los supitos de pero murciélago. es Yo le he nutritiva, escuchado, profesor. pero es Estaba nutritiva, esperando. pero sí es nutritiva, chicos. ¿Solo ha tomado sopa de murciélago? No he tenido el gusto, no he tenido el honor de poder haber probado la sopita de murciélago, más bien. Pues ¿No? entonces, desde Esto- ahora en adelante lo va a hacer. No, así nomás. Si quieren, ustedes lo pueden probar y después contarme qué tal les gustó, cuál fue su No, Usted lo experiencia. va a hacer primero. yo no quiero. No, chicos, ¿por qué miedo va a No, me voy a suceder? contagiar. Profesor, No, si quiere le puedo decir cómo me fue el lagarto. sopa de lagarto, No, sopa de lagarto, no, carne de lagarto, era rico. No, dice lagarto, sopa de culebra. sopa de culebra. Chicos, me están asustando. Me están asustando. ¿Qué Como cosa les dan tallarín se le comen. Chicos, ¿cómo los alimentan en su casa? No entiendo. ¿Cómo es eso Pan que con la pollo. De verdad, profesor, un día he comido carne de lagarto. Pollito. Aunque no Pollito lo a la... crea, profesor, un día he comido carne de lagarto y estuvo súper rico. O sea, mira, ve, aunque no lo creas, sí, o sea, sí sé que el lagarto, por ejemplo, el lagarto lo puedes hacer hasta como anticuchito, lo pones en tu fogata y te lo comes, ¿no? O sea, si tú has visto películas y en Estados Unidos o parte de Europa se lo comen así, pues, ¿no? A veces cuando van así en campamento, los niños exploradores, ahí cazan sus lagartos y se lo comen. No sé cómo, pero Filete de serpiente. ya. Entonces, a ver, dice así la primera pregunta, ya nos hemos relajado un ratito. Dice, ¿cuáles son los 3 elementos de la sílaba? ¿Cómo se llama? Cima, cima, cabeza y la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra? Coda, Sí. coda. Coda, correcto. Cabeza Así se y llama la coda. otra. Mejor no digo, ¿no? Ya, listo. Ya, ahora, dice, ¿qué elemento de la sílaba se ubica antes de la cima? ¿Quién está antes de la cima? La cima, Antes de la cima. Monosílabo. cabeza, No, ¿quién? cabeza. Cabeza, correcto. Acuérdense de los 3 Cierto, elementos. ¿no? Ah, ya, ¿Quién se encuentra antes de la cima? La la cabeza. cabeza. Ahora dice, ¿qué son palabras monosílabas? Monosilábicas acá, bueno. Palabras que solamente tienen una Una, sílaba. ¿una qué? Una sílaba, ¿sí? Una sílaba. Palabras con una sílaba. Correcto. ¿Cómo se llama aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Que llevan la... ¿Fuerza de voz? ¿Cómo se Tónicas. Ton- llama? Palabra tónica, ¿ya? Tilde en la O, chicos, ¿sí? No estar poniéndole cada rato. Entonces acá tenemos ahora las 6. Dice, es un ejemplo de palabra monosilábica. Pan. Pan, sí, profesor, pan. Pez. Correcto, pan. Ahora dice, ¿qué sílaba no presenta coda? Go. Oh, correcto.
Acuérdense que la coda son las consonantes que se encuentran P. después de la sílaba. Bueno, Dice, ¿qué elemento de la sílaba va antes de cima? Cabeza. cabeza. Correcto, la cabeza. ¿Sí? La cabeza de cuy. Entonces, acá tenemos las 9. Dice, ¿cuáles son las cabezas de las 3 sílabas? Transporte. Ahí quiero que me responda Haniel. A ver, fíjate, a ver, ¿cuáles son las cabezas de las 3 sílabas? Transporte. T, R, P, T. O sea, ¿cuál de las alternativas? La primera. Sí, la primera. La primera. Primera. ¿Listo? La primera. Ya. Dice, en la palabra cuaderno, su sílaba der es una sílaba, ¿qué cosa, Diego? Es una sílaba tónica. Correcto, es una sílaba tónica, o sea, cuaderno. Yes. Correcto, es una sílaba tónica. Listo. Nos vamos a la 11. Bueno, la 11 ya está. Profe, se quedaron ahí las X. Ahorita los borro. Chao. Listo. Dice, ¿cuál es la cabeza en la sílaba in? La S. Ah, no. Ya. No tiene. No tiene, correcto, no hay. Dice, separa en sílabas las palabras ave y luego indica los elementos de cada sílaba. Por ejemplo, voy a poner acá ave. ¿Sí? Lo voy a separar en sílabas, ave. Y el otro lado voy a poner uva. ¿Correcto? Uva. Ya está. Lo separé en sílabas. Ahora, preguntan, ¿qué elementos tengo de cada una de ellas? Por ejemplo, diré cabeza. ¿Tienen cabeza? No. Solamente tiene la B y la BA, que es la V. Como La que la B y V. la va. O sea, Tienen la V. solamente La V. V. Obviamente, Sí, V la aquí, V. la V al otro lado. Únicamente la palabra, bueno, la sílaba No, la V. letra V o Bueno, la la letra V. consonante V. Ah, ¿por qué? ¿Ya? Ahora, hablamos, ¿tiene encima? Sí, ¿Cuál es en la la primera? A, E, U, A. La A, E, U. la E. En la otra, la U U, y la A. A. Ya está. En la 14 dice, ¿qué elementos de la sílaba son opcionales? Profesor, no lo entiendo. ¿Qué elementos de la sílaba son opcionales? ¿Cuáles son los elementos de la sílaba? La cabeza Ya sé. la La cabeza, cabeza y la la coda, sí, la cabeza y la coda. Ya, acuérdese que la cima es obligatorio. ¿Cuáles son opcionales? ¿Qué significa la palabra opcional? Que puede estar o que no puede estar. Entonces, será la cabeza y la coda. Que ¿Listo? la cima sí o sí La tiene cima que ser. siempre va a haber, siempre tiene que O sea, estar. a una persona le pueden quitar el codo y ese sí es opcional, pero la cabeza no creo, profesor. No. Ya he demostrado O sea, que puede haber palabras o sílabas que no necesariamente tienen que tener cabeza. O no, sea, profesor, imaginemos que la sílaba es una persona. Si le quitas el codo, bueno, es opcional, pero si le quitas la cabeza, no creo. pero Se muere, las si le sílabas no quitas son la personas. cabeza. Sí, se muere la persona si le quitas la cabeza. Bueno, pues no puede ser, ¿no? A menos que ya esté muerta, ¿no? A un muerto que le quite la cabeza, no pasa nada. Entonces, acá dice, ¿cuáles son las sílabas tónicas de las siguientes palabras? Por ejemplo, de vecina, ¿cuál es la sílaba tónica, Diego? Tónica, sí. Ya. En la siguiente, televisor, ¿cuál es la sílaba tónica, Janiel? Sor, Sor, correcto. Y en la última,
¿Cuál es la sílaba tónica? Ra. Ra, como el dios Ra Egipto, ¿no? El dios Ra. A Netflix han subido pues, la película de los dioses egipcios, no, dioses egipcios, creo, dioses de Egipto, creo. Y acá hasta la 20 es lo que hacemos. Ya lo he visto. Yo lo vi en el cine, les comento y les digo que yo lo vi en el cine, si no me equivoco. Sí, creo que lo vi en el cine. Entonces, dice, Profesor, Netflix. no, o sea, cuando se estrenó yo lo vi en el cine. Cuando se estrenó yo lo vi en el cine, si no me equivoco. Ya, ¿Qué, profesor? entonces, ¿Qué viene en el cine? La mitología. habla de mitología griega, o sea, habla sobre, no, mitología egipcia, sobre los dioses, pues, o sea, Creo que sí escuché por de eso. ejemplo, mira, cuando nosotros, cuando les enseñen historia universal y hablen sobre culturas, ¿no? Internacionales, por ejemplo, tenemos la gran cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura egipcia, más de 5.000 años de existencia, ¿no? Tenemos la cultura griega, la cultura romana, pero si comenzamos a hablar de dioses, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes después van a aprender lo que es una religión panteísta o monoteísta, politeísta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de vamos a ver, ¿qué son? Ya, hay tiempo. Ya. Por ejemplo, los dioses que ellos tenían, por ejemplo, los dioses griegos, por ejemplo, ahí tenemos al famoso Zeus, ¿ya? A Afrodita, tenemos a Poseidón, Hades, Hera, ¿no? Tenemos bueno, ¿cómo se llama el otro? Ya me olvidé su nombre, ya me he olvidado varios nombres. Yo escuché de un... Poseidón. Ya, Poseidón, que es el dios de los mares, pues, Ya lo ¿no? dijo ya. Ya lo dije, Apolo. Poseidón. Apolo, también tenemos a Apolo, Uy. Dios Sol, que se llama, ¿no? También tenemos a Atena, Crono. tenemos a Atena, a Cronos, ¿no? Por ejemplo, a su hermana Artemisa, también que es otra diosa, ¿no? Entonces esos dioses griegos tenían nombres, ¿no? Humanos, o sea, nombres así, pues, ¿no? Que parecen más humanos. Pero en cambio, Roma, que se formó después de Grecia, ¿no? Y que después la absorbe, sus dioses vienen a ser lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué cosa? Pero con otro nombre, por ejemplo, ya no le llaman, por ejemplo, a Zeus le dicen el dios Júpiter, ¿no? El dios Júpiter. Ahí tienes el dios Plutón, Saturno, ¿no? Tienen nombre de Plutón. planetas. Venus, por ejemplo, Afrodita, que era uno, Según dice la mitología. Dice que era Plutón. por ejemplo, ¿no? O sea, por eso les digo, o sea, la religión, es que hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos mitos sobre el inicio de Roma, o sea, muchos dicen que capaz el inicio de Roma es qué cosa, por ejemplo, es la unión tanto como de personas griegas, como también personas, por ejemplo, de Troya, ¿no? Troya que fue destruido por Grecia, por Grecia, pues, ¿no? Que fue destruida después de 10 años, ¿no? Ahí está el famoso semidios Aquiles, pues, ¿no? Que muchos de ustedes habrán visto la película Troya. Entonces, con Brad Pitt, pues, ¿no? Que hace de Aquiles. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hijo de Hera, pues, ¿no? Que era hijo de Hera, Aquiles, un semidios, ¿no? Los semidioses, ¿quiénes eran? Eran hijos de dioses con humanos, supuestamente, pues, ¿no? Entonces, algo así. Ahora, en la religión egipcia, que es al norte de África, ¿no? En el borde del mar Mediterráneo casi aproximadamente, por ahí, ¿no? Donde pasa el Nilo. Ahí sus dioses tenían, por ejemplo, el dios Ra, ¿no? Tenían Anubis, tenían, por ejemplo, ¿cómo se llama? El dios Slifer, creo, Slifer. También tenían ¿cómo se llama? A Osiris, que era que era la esposa del dios Ra, si no me equivoco, ¿ya? Y entonces, en esa película te muestran también, o sea, hablan un poco sobre eso, porque vas a ver un montón de nombres de dioses egipcios que en realidad, por ejemplo, yo no los conozco casi todos,
Por ejemplo, si me hablas dioses capaz romanos o griegos, sí me acuerdo más, pero dioses egipcios me acuerdo muy poco. Por ejemplo, el dios Ra, sí me acuerdo, Osiris, Iris, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Anubis, ¿no? Entonces sí me acuerdo alguno, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Tantas culturas diferentes, por ejemplo, ¿no? En la religión asiática, por ejemplo, ¿no? Los chinos son budistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los musulmanes tienen su dios Alá, Yahvé, Jehová. Hay distintos nombres que tienen diferentes dioses en cada zona del mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yahvé también creo que también es otro nombre. Por ejemplo, para en la India, no me acuerdo exactamente en la India, por ejemplo, un animal sagrado es la vaca. Es como que lo adoraran como si fuera un dios. Entonces, son cositas así que aprendes ya, pues, ¿no? Cuando te gusta bastante leer, pues, ¿no? Y ya, pues, entonces, bueno, eso es algo que ya hemos visto, ya. Bueno, ya eso ya será una historia muy aparte cuando queramos hablar algo de historia universal, pues, ¿no? Entonces, Mejor hago el curso de historia. Y ya está. no, Aquí. no. Comunicación, nada de curso de historia. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Dice la 16. La es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Esa es la definición de cuál de esas 5 palabras, de esas 5 alternativas. Pero se puede repetir. Esa es la definición de alguna de esas palabras. Acá tienes que completar. ¿Qué cosa es? Dice, es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Sílaba. Sílaba, correcto, ¿sí? Sílaba. Dice, ¿qué sílaba no presenta cabeza ni coda? Ah, eso está fácil. ¿Qué letra? Ah, La La E, la A. E, la E. Ah, ya, La correcto. E, La sí, la E. E. Yo no he pedido, yo he dicho qué letra, o sea, qué letra, qué alternativa. La E, ¿correcto? La E. Ahora, dice elemento de la sílaba que precede. ¿Qué significa precede? O sea, ¿qué significa precede, chicos? No me acuerdo. ¿Qué significa la palabra predecesor? Tampoco me acuerdo. Chicos, eso es hasta de películas, ¿ah? Yo no veo películas. Bueno, no de ese tipo de películas. Ya, ya. A ver, la palabra precede significa antes. ¿Listo? Significa Ah, antes, ¿ya? O sea, elemento de la sílaba que precede a la cima, o sea, que está antes de la cima, ¿quién es? la cabeza. Correcto. Es una palabra polisilábica. ¿Cuál es una palabra? Uña. Uña, correcto. Presenta, correcto. Bueno, acá ya no, de acá, este problema sí me olvidé subrayar. ¿Listo? Así que esto ya no hay problema. Pero a ver, yo te hago la pregunta, ¿cuál de esas palabras, cuál de esas alternativas o cuál de esas palabras presenta mayor cantidad de cabezas? A ver, esa sí se les puedo preguntar. Crimen. ¿Cuál es la palabra que tiene mayor cantidad de qué? De Crimen. cabezas. ¿Crimen? Crimen. Sí.
¿Sí? Seguro que eso es un crimen lo que me dicen. Más bien, Ay, a ver, no. separa por sílabas. Cáncer, ¿cuántos? Si lo separo en dos, ¿Qué ¿cuántas? película? Yo creo Mira, a ver, cáncer tiene dos sílabas, por lo tanto tiene dos cabezas. Es Música, película, es película. música tiene tres cabezas. Crimen es lo que me dicen ustedes. Crimen tiene ¿qué cosa? Dos cabezas. Álbum, una cabeza. Película, uno, Película. dos, tres. Tiene cuatro sílabas y tiene cuatro cabezas. Vamos, chicos, tengan cuidado. Siempre fíjense lo que yo les pregunto. Es ¿Listo? un mutante. Exacto, lo soy. Entonces, la número Oh, bro. 20, hasta ahí terminó. Eso es como una tarea que ustedes pueden resolverlo para que ustedes practiquen, ¿sí? Eso es para que ustedes practiquen, chicos. Listo. Ok, profe. Entonces, ahora viene lo que a todo chico de colegio le gusta. Las prácticas. Yo no conozco un chico que no le guste las prácticas. Ay, no lo encuentro la página. Listo. No, esa no está. Las prácticas yo casi no los envío. Recién lo voy a enviar ahora en la noche. Ahí para que lo tengan Ok. archivado. Pero yo siempre se los muestro acá. Listo. Les explico a los chicos nuevos cómo es que me van a responder. ¿Listo?